Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro segundo video. Vamos a dar continuidad a los conocimientos básicos en los que nos quedamos. En el primer video pudimos analizar cómo se colocan las piezas, cuáles son sus nombres y cómo se mueve cada una de ellas. En este video vamos a analizar ahora qué es el jaque y el jaque mate, para que ya tengamos una idea principal del objetivo del juego. Además analizaremos los movimientos especiales, es decir, los tres tipos de movimientos únicos en el ajedrez, que se caracterizan por no ser unos movimientos normales, por así decirlo, sino que estos se presentan en determinadas circunstancias y nos pueden favorecer. Otro tema que también analizaremos va a ser el valor de las piezas. Esto para que nosotros sepamos cuáles son las piezas que nos conviene capturar o qué pieza nos puede dar mayor fuerza en un ataque. Así que vamos a pasar a analizar los siguientes temas. Comencemos analizando el tema del jaque y el jaque mate. El jaque, a diferencia del jaque mate, es nada más una advertencia o una amenaza de que nuestro rey está en peligro. Es decir, el jaque mate es cuando el objetivo del juego se ha logrado. Es decir, al rey no se le puede capturar, pero se le da jaque mate. Es decir, el rey carece de movimientos legales. Hay que recordar que al rey no se le puede capturar, pero el rey tampoco se va a poder poner solo en jaque o mantenerse en jaque. Por lo tanto, vamos a ver qué es el jaque y cómo lo podemos evitar. Si podemos analizar esta posición, esta torre se coloca delante del rey. Ahora estamos en una columna donde la torre amenaza de capturar, pero como indicamos que nosotros no podemos quedarnos en jaque o ponernos solos en jaque, hay tres cosas que podemos hacer. La primera, vamos a colocar una pieza en el camino o el trayecto de esta torre. Si podemos observar, el caballo está bloqueando el paso a la torre. Entonces nuestro rey en este momento se encuentra defendido. Esa va a ser la primera regla, cubrir o colocar una pieza en medio para que nuestro rey se mantenga seguro. Vamos a analizar ahora la segunda. La segunda regla, ya que estemos en jaque, podemos buscar si podemos eliminar a la pieza que nos está haciendo jaque. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos al alfil. El alfil se mantiene en una diagonal donde se encuentra el color de la torre. Como nuestro alfil es de casillas negras, podemos capturar a la torre. Y ahora esta torre que nos estaba haciendo jaque está desaparecida y ya no hay pieza que nos ponga en peligro a nuestro rey. Esta es nuestra segunda oportunidad con la que podemos defender a nuestro rey. Ahora vamos a ver la tercera. La tercera, como indicamos, no nos podemos poner solos en jaque. Podemos colocar nuestro caballo, podemos capturar o la última opción es mover nuestro rey, pero a una casilla que no esté amenazada. Por ejemplo, si seleccionamos al rey, podemos ver que tenemos tres cuadros en los cuales podemos avanzar. Si nosotros notamos la casilla de acá, está dominada por el alfil, por lo tanto el rey no puede colocarse en esa porque se pondría en peligro él solo. Entonces esta jugada del rey acá se puede decir que es un movimiento ilegal. No podemos realizar ese movimiento. Otra opción, por ejemplo, si colocamos el rey enfrente, no nos lo permite debido a que continuaríamos en jaque con la torre. Entonces este también sería un movimiento legal. Un movimiento que sí podemos realizar es colocarnos en una casilla que no esté dominada por una pieza rival. Por ejemplo, puede ser en diagonal. No hay ninguna pieza alrededor que nos pueda hacer un jaque. Esa es una opción. O por ejemplo, lo podemos colocar del otro lado. No hay pieza que nos ataque, entonces esa sería nuestra tercera forma de evitar el jaque. Cuando nosotros no podamos quitarnos el jaque, se le llama jaque mate, pero en este momento es una posición nada más de un jaque, es decir, una advertencia de que nuestro rey está en peligro. Repasemos rápidamente cuáles son las tres reglas. La primera es colocar una pieza frente a la pieza que nos está haciendo jaque.
La segunda, si hay alguna pieza que nos pueda ayudar para eliminar la pieza que nos hace jaque, la podemos capturar. Y la tercera opción es colocar al rey en una casilla que no esté amenazada. Pasemos a analizar ahora el jaque mate. Una vez comprendidas las tres reglas en las que podemos evitar el jaque o cómo defendernos de esta, vamos a analizar la diferencia del jaque mate. En la siguiente posición, las negras han cometido un ligero error. Han jugado caballo pensando que van a atacar a la torre o pueden obtener un fuerte ataque colocando sus piezas en el centro. Lo que no se han dado cuenta es que las blancas ahora tienen el mate en una tirada. La torre la van a colocar hasta el fondo del tablero. Llegando a esta posición, las negras se encuentran ya en jaque mate. ¿Por qué? Porque la torre está controlando todas las casillas de la última fila. Las negras no pueden subir, ya que a lo lejos tenemos un alfil que está controlando las casillas negras. Por lo tanto, como el rey no tiene posibilidad de colocar una pieza en medio, no hay alguna otra pieza que pueda capturar a la torre y tampoco tiene movimientos legales, a esta posición se le llama jaque mate. Cuando llegamos a este tipo de jaques, nos indica que hemos logrado el objetivo, es decir, el rey ya no tiene movimientos legales, por lo cual se finaliza la partida y el jugador que ha dado el jaque mate es el vencedor. Pasemos ahora a analizar el tema de los movimientos especiales. Estos movimientos especiales son únicos a lo largo de la partida de ajedrez. Nada más se puede realizar en ciertos momentos, a excepción del último que vamos a analizar. En este primero vamos a analizar el enroque. Hay dos tipos de enroque, a uno se le conoce como enroque corto y el otro enroque largo. Para esto, primero tenemos que ver que el enroque consiste en mover el rey y mover la torre. Es por eso que se considera un movimiento especial, porque vamos a mover dos piezas al mismo tiempo. Además de eso, indicamos que el rey se movía nada más una casilla, pero en este movimiento especial el rey va a avanzar 2 cuadros. Para poder hacer el enroque, primero, el rey no se debe de haber movido en ningún momento. Y la segunda es que la torre donde nosotros vamos a hacer el enroque tampoco se haya movido. Entonces, la primera es que no se haya movido el rey, ya que si nosotros movemos el rey, se pierden automáticamente la posibilidad de cualquiera de los dos enroques. Si movemos nada más una torre, no hay problema, nosotros tenemos la otra torre en la cual podemos realizar el enroque. Mientras no movamos el rey, no perdemos ninguno de los dos. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que no debemos de tener ninguna pieza en el camino del enroque que vamos a realizar. Por ejemplo, ya tenemos la conexión entre rey y torres, pero ahora vamos a ver qué cosas no deben de pasar para que podamos realizar este tema. Primero, no debemos estar en jaque. En esta ocasión nuestro rey no está amenazado por ninguna pieza negra, así que sí podemos realizar nuestro enroque. Otra regla es no pasar por jaque. Como recordamos, es un movimiento ilegal el colocarnos en una casilla amenazada. El rey se va a mover ya sea 2 cuadros hacia la izquierda para el enroque corto o 2 a la derecha para el otro enroque. Si nosotros movemos el rey hacia el enroque corto, podemos observar que hay una pieza enemiga que está amenazando el jaque a la vez que pasamos el enroque. Por lo tanto, nuestro enroque corto no lo podemos realizar, pero como ustedes pueden observar en el ejemplo, el rey sí nos permite hacer el enroque largo. Entonces el rey va a avanzar 2 cuadros y la torre se coloca a un costado. Este se le conoce como enroque largo. El rey avanzó 2 y la torre hizo el trayecto más largo. Ahora vamos a analizar el enroque de negras. Indicamos que el rey va a avanzar 2. En este caso, como podemos observar, no nos da chance de realizar el enroque largo. ¿Por qué? Porque hay una torre que está amenazando la casilla por donde va a pasar el rey
y además hay un alfil blanco que está amenazando la casilla donde caería nuestro rey. Por lo tanto, el enroque largo no está permitido para negras, pero sí podemos realizar el enroque corto. Como podemos observar, la torre avanzó 2 cuadros, por eso se le conoce como corto, y en el largo la torre está avanzando 3 cuadros. Ahora, nada más para concluir, recordemos que no debemos estar en jaque. Por ejemplo, si las blancas hubieran jugado la dama, estamos amenazando directamente al rey. Entonces ya tenemos que ocupar las 3 reglas que analizamos anteriormente, que era cubrir al rey, capturar o mover nuestro rey. Pero si nosotros movíamos el rey, perdíamos automáticamente ambos enroque. Por ejemplo, si hubiéramos movido el rey y blancas enrocaban, ahora nos vuelven a hacer jaque y el rey ya no tiene la opción de poder enrocar. La única opción es seguir las 3 reglas, que es cubrir, capturar a la pieza que nos hace jaque, o la otra, moverle el rey, como fue en este último movimiento. Una vez que se haya movido el rey, aunque regresemos nuestro rey a la casilla original, ya no tenemos la posibilidad de hacer el enroque. Continuemos ahora con el segundo movimiento especial. Este se le conoce como la captura al paso. Este movimiento especial, su característica es que la tenemos que hacer al momento. Si no la realizamos en ese momento que se realizó la jugada, ya no hay oportunidad de que la volvamos a realizar, a menos de que se presente la misma ocasión. Para que podamos realizar esta captura al paso, es decir, habíamos indicado que nosotros podemos capturar simplemente en diagonal una casilla y siempre y cuando haya una pieza rival. En este caso, para que nosotros podamos realizar una captura al paso, depende mucho de que estemos en la quinta fila, es decir, hayamos rebasado la mitad del tablero. Una vez que rebasamos nosotros esta mitad y las negras tenemos un peón que está a un costado y es su primer movimiento, él ha seleccionado avanzar 2 cuadros, nosotros sí podemos realizar el movimiento especial. Por ejemplo, vamos a ver primero este peón. Si las negras avanzan 2 cuadros, nosotros lo vamos a tomar en cuenta como si el peón hubiera avanzado solamente una casilla y lo capturamos al paso. Se dice que esta captura es posible porque el peón negro está rehusando, o en otras palabras, por cobarde, no puede o no quiere colocarse en esta casilla ya que es capturado. Es por eso que aunque sea su primer movimiento, avance 2 cuadros y no se ha colocado en una casilla donde nosotros lo podemos capturar, nosotros tenemos la oportunidad de realizar este movimiento. Pero si por ejemplo nosotros movemos primero otro peón y al llegar nuestro turno queremos realizar la captura al paso, ya no está permitido. Es decir, volvemos a los movimientos normales, es decir, nada más hacia adelante, o para capturar hacia los lados necesitamos que haya una pieza rival. El tercer movimiento especial es nuevamente con los peones. Este le había indicado que se podía realizar las veces que tuviéramos la opción. En este caso se le conoce como coronación. Una vez que nuestros peones han llegado a la última fila, no los podemos dejar en esta octava fila, sino que por haber logrado llegar al final, tienen su premio y es por eso que se le determina la coronación. Es decir, nuestros peones cuando llegan al final tienen la opción de cambiar o escoger 4 piezas en las que podemos ocuparlas nuevamente, sin importar que tengamos ya la pieza en el tablero. Por ejemplo, si nuestro peón llegó al final y yo quiero escoger una torre, la puedo colocar. Si yo deseo, puedo elegir un caballo, un alfil o incluso otra dama. En total, si en toda la partida no nos capturan ningún peón, puedo coronar 8 damas más la que tengo, podría yo tener un total de 9.
Por ejemplo, si yo coloco en este momento una dama y las negras mueven, yo vuelvo a coronar, puedo elegir nuevamente otra dama. Si usted puede observar, en total ya llevo 3 damas. Si yo logro coronar mis 8 peones, podría tener en total 9 damas en la partida. Hay que tomar en cuenta que a donde se mueve el peón, es decir, se coloca en la casilla de enfrente, es donde se va a colocar la pieza que yo voy a coronar. Si yo elegí un alfil, el alfil lo vamos a colocar en la casilla donde finaliza el peón. Por ejemplo, ahora seleccionamos un caballo y se coloca en la casilla final. Después de eso, nosotros ya podemos elegir qué pieza queremos mover. Si moví una dama o la coroné, la puedo mover tal cual como la pieza que acabo de colocar. Una vez analizado qué es el jaque mate, ya analizamos los 3 movimientos especiales, que es el enroque, la captura al paso y la coronación. Vamos a concluir con el valor de las piezas. Cada pieza tiene un valor. La primera y la más fuerte es la dama, debido a que tiene más fuerza y más movimientos posibles. La dama tiene un valor de 9 puntos. Después de eso tenemos la torre. La torre, por ser más rápida, debido a que puede cambiar de color de las casillas, tiene 5 puntos. Después de eso, el alfil y el caballo tienen la misma puntuación, valen 3 puntos. El alfil porque nada más se puede mover en diagonales en su color, no puede cambiar o salirse de esta rutina. El caballo, aunque tiene la especialidad de poder brincar, es muy lento, tiene nada más 3 casillas por turno y si queremos echar unas carreras, pues sería el último en llegar. El que tiene menos valor es el peón. Este vale 1 punto, debido a que pues son las piezas que nos sirven para defendernos. Pero como analizamos anteriormente, una vez que lleguen al final del tablero, ese valor cambia de 1 a la pieza que nosotros vayamos a colocar. Por último, al rey no se le asigna ningún valor, debido a que como es la pieza más importante, no se puede capturar, es decir, no le podemos asignar unos puntos porque esa pieza nunca la vamos a capturar, sino que le vamos a dar jaque mate. Para comprender para qué nos puede servir este valor de cada pieza, vamos a analizar un ejemplo. En el siguiente diagrama le toca mover a blancas. Las blancas tienen 2 opciones. Una es capturar a la torre o la otra opción, capturar al alfil. Antes de que nosotros veamos qué pieza vamos a capturar, veamos cuántos puntos tiene cada color. El caballo vale 3 y los peones valen 1 punto. Si sumamos los puntos, blancas tienen 6 en total. Si sumamos los puntos de las negras tienen una torre que vale 5, el alfil que vale 3 y un peón. Tienen 8 puntos contra 6 que tiene blancas. Entonces llevan varios puntos o varias fuerzas de menos con las cuales las negras pueden ganar fácilmente. Entonces es turno de analizar qué pieza nos conviene capturar. Al alfil que vale 3 puntos o a la torre que vale 5. Si nosotros nos vamos por el valor de las piezas, podríamos decir que nos conviene capturar a la torre, que es la pieza más fuerte. Pero veamos, si nosotros capturamos a la torre, las negras tienen la opción de capturar nuestro caballo. Si sumamos los puntos, las negras tienen 4 contra blancas que tienen 3. Reducimos lo que son los puntos de diferencia, pero aún seguimos con desventaja de 1 punto. Si nosotros tomamos la opción de capturar al alfil, ahora vamos a hacer las cuentas. Las blancas ahora tienen 6 puntos debido a que no están perdiendo ninguna pieza al capturar el alfil, y las negras tienen igual 6 puntos.
Con esto, aunque a lo mejor tenemos un caballo que vale menos que la torre, pero tenemos la misma fuerza que las negras. Esto porque tenemos 2 peones más, que más adelante, como pudimos analizar, si llegan a la última fila, podemos cambiarla por una pieza de mayor valor. Es por eso que debemos de tomar muy en cuenta el valor de cada una de las piezas, ya que podemos o equilibrar la balanza, o si nosotros no tomamos en cuenta estos valores, podemos llegar a caer en el error de capturar una pieza mayor, pero quedar en una posición con desventaja. Esperamos que estos videos les hayan sido de agrado y que les hayan sido de utilidad. Más adelante continuaremos analizando más.